Gracias y paz, amados, saludos y bienvenidos una semana más. Aquí estamos en directo, nuestra primera reunión del año 2021. Así que damos gracias a Dios por este tiempo en el que podemos volver a conectarnos y en el que podemos volver a congregarnos, aunque sea virtualmente. Pero bueno, algo es algo, ¿no? Así que nada, bueno, vamos a ir esperando que la gente se vaya conectando. Y mientras tanto, como siempre, les invitamos a que puedan compartir la enseñanza de hoy y que podamos hacer llegar a más gente y a más lugares el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mandamos un saludo a todos los que se van conectando desde diferentes lugares. Tenemos por ahí a Rosy y más personas que se van conectando. Un abrazo para todos, feliz año para todos. Y como decíamos el día miércoles, estamos expectantes de seguir viendo la bondad y la gracia de nuestro buen Dios manifestada en este 2021. Tenemos a Mireia, tenemos a Mari Carmen por ahí, desde Canarias, Colombia, obviamente Pereira, Lucía, gloria a Dios, Venezuela, Liorgenis, un abrazo, en Madrid, Tania, en Tarrasa, Lauri, familia, José, Farisa. Bueno, se va añadiendo gente. Edgar y la familia Suárez. Gloria a Dios. Argentina, Nairobi. Perú, Javier. Muy bien, vamos a compartir. Tenemos a Paula también. Arnulfo desde Pereira también. Permítanme compartir en algunos grupos la enseñanza de hoy. Les invitamos a que estén expectantes porque realmente vamos a aprender cosas importantísimas. Ya saben que estamos con la serie Reinando en Vida. Estamos hablando acerca de la importancia de extender el maravilloso reino de nuestro Señor Jesucristo aquí. Así que estamos expectantes por todo lo que vamos a seguir aprendiendo. Creemos que tenemos muchas cosas que aprender todavía y damos gracias a Dios por ello. Si quieren, compartan y en un minutito oramos y ya le damos a la enseñanza de hoy. Dios es bueno siempre. Muy bien, ya saben, Biblia, libreta, bolígrafo, estén preparados porque en un momento comenzamos la enseñanza. ¿Qué les parece si oramos? Ya tenemos un grupito de personas conectadas, así que damos gracias a Dios por ello. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por este tiempo y vamos a dar gracias a Dios también por lo que vamos a aprender hoy. Estén expectantes, de verdad, levanten su expectativa porque el tema en el que nos vamos a enfocar hoy dentro de la serie Reinando en Vida es lo que Cristo obtuvo por nosotros en la cruz, lo que Cristo recuperó. Si estas 2 últimas semanas hemos hablado de lo que Adán perdió, vamos a ver lo que el postrer Adán recuperó. Así que vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios y comenzamos la enseñanza de hoy. Papá, queremos darte muchísimas gracias, gracias porque tú eres bueno siempre, gracias por este año que apenas hemos comenzado. Tenemos la certeza que tú vas a seguir cuidando de nosotros. Tenemos la certeza de que vamos a seguir experimentando tu bondad, tu gracia en cada área de nuestras vidas. Gracias, papá, porque no va a faltar absolutamente de nada y podemos descansar completamente en Cristo, sabiendo que todo ha sido suplido y que tú nos amas incondicionalmente y que tú nos cuidas mejor que nadie. Papá, esa es nuestra confianza, confiamos en ti plenamente y te damos gracias por ello. Gracias por este tiempo donde podemos congregarnos de forma virtual, pero donde podemos seguir creciendo en conocimiento, donde podemos seguir siendo enseñados. Papá, oramos en esta hora para que el conocimiento fluya con total libertad,
sin que nada ni nadie lo pueda impedir. Oramos para que los ojos del entendimiento se abran una vez más. Te pedimos que tú nos enseñes. Queremos seguir aprendiendo, queremos seguir creciendo en conocimiento, queremos seguir siendo enseñados por ti. Por ello inclinamos nuestros oídos a tu palabra. Oramos para que tu palabra sea sembrada en cada uno de nosotros y pueda producir resultados, fruto correspondiente. Creemos que tu palabra cumple con el propósito por el cual es enviada. Papá, gracias por mentes siendo renovadas y vidas siendo transformadas por el poder de la palabra de tu gracia. Hoy caen fortalezas mentales. Hoy se sacan velos de las vidas en el nombre de Jesús para que podamos seguir viendo a Cristo, para que podamos seguir creciendo en el conocimiento de Cristo, para que Cristo siga siendo formado en cada uno de nosotros. Gracias, papá, por ello. Oramos por cada vida que recibe esta enseñanza. Te damos gracias por todos los que están escuchando esta enseñanza, por todos los que están ahí conectados en este momento, que están recibiendo la enseñanza. Gracias porque sus vidas no vuelven a ser iguales en el nombre de Jesús. Gracias porque caminan en salud divina, todo síntoma es echado fuera, todo dolor, todo malestar, y se manifiesta absoluta sanidad en cada cuerpo. Y te damos gracias por ello. Gracias porque hay provisión para cada casa, provisión para cada familia. Gracias porque no falta trabajo a ninguno de tus hijos. Gracias porque los negocios prosperan y avanzan en el nombre maravilloso de Jesús. Porque tú eres nuestra fuente y en ti está puesta nuestra confianza siempre. Gracias, papá. Gracias. Yo te pido que tú me uses una vez más, que yo pueda ser un instrumento en tus manos. Te pido que hables a través de mis cuerdas vocales y que pienses a través de mi mente. Y te agradezco que en tu favor inmerecido, en tu gracia maravillosa, me hayas hecho un ministro competente de este nuevo pacto. A ti sea siempre toda la gloria y toda la honra. Solo tú te la mereces. Gracias, papá. Yo le invito a que pueda darle gracias a Dios en esta hora, que pueda agradecer a papá porque estamos aquí, porque estamos vivos, estamos sanos, porque estamos completos en Cristo. Así que le invito a que pueda dar gracias por la bondad de nuestro buen papá que siempre cuida de nosotros y que podamos estar expectantes de buenas cosas, expectantes de seguir viendo manifestada la vida de Cristo a través de nosotros, expectantes de seguir viendo milagros manifestarse, de seguir viendo la vida abundante manifestarse. Así que si usted quiere, allí donde está, levante sus manos y dé gracias. Dé gracias, dé gracias, dé gracias, simplemente, dele gracias. Gracias, papá, gracias, gracias, estamos expectantes, aleluya. Gracias, papá, por el mover del Espíritu Santo. Gracias, papá, por los dones del Espíritu fluyendo con total libertad. Gracias, papá, aleluya, a favor de tu pueblo, a favor de la iglesia. Oh, gracias. A ti sea siempre la gloria. Gracias, papá. Gracias, papá, porque podemos ser enseñados por ti. Gracias porque tú nos enseñas por medio de tu palabra. Aleluya. Gracias porque aprendemos a extender el reino aquí en la tierra. Aprendemos a reinar en vida. Gracias, papá, porque aprovechamos bien el tiempo. Porque podemos predicar este evangelio cada vez a más gente, cada vez en más lugares. Aleluya. A ti sea la gloria siempre. Gracias, papá. Gracias, papá. Oh, gloria, gloria, gloria. Dele gracias ahí. Ahí donde usted está. No necesitamos, gracias a Dios, por grandes coros, por grandes grupos de música, pero ahora mismo usted puede alabar a Dios, glorificar a Dios. No necesitamos grandes coros, simplemente podemos experimentar la presencia que nos habita, la presencia de Dios que ya está en nosotros. Amado, no importa si usted lo siente o no lo siente, déjeme decirle, la presencia de Dios está allí donde usted está, porque la presencia de Dios habita en usted. Gloria a Dios. Aleluya, la presencia habitando en nosotros.
no tenemos que clamar por su presencia, ya somos portadores de su presencia. No tenemos que ayunar ni hacer nada especial para que su presencia venga. Ya tenemos la presencia de Dios en nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La presencia que nos habita, la vida que nos habita, el Cristo que nos habita. Aleluya. Somos templos del Espíritu Santo. Somos templos del Espíritu Santo. Allí donde usted va, el Espíritu Santo va con usted. Allí donde usted va, la presencia de Dios va con usted. Gloria a Dios. Oh, gracias, papá. Qué privilegio estar en Cristo. Gracias, papá, por tu gracia maravillosa. Tu gracia maravillosa nos ha colocado en Cristo. Nos ha sentado en lugares celestiales. Nos ha hecho templos del Espíritu Santo. Es tu gracia. Aleluya. Oh, gracias, papá. Gracias, papá. Aleluya. Porque podemos ser participantes de tu propósito eterno, de ver todas las cosas reunidas en Cristo. Oh, gracias. Aleluya. Aleluya. Oh, gloria. Gracias, papá. Aleluya. Aleluya. Gracias, papá. Gracias, papá. A ti sea la gloria siempre. A ti sea la gloria siempre. Aleluya. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Dios es bueno siempre, amados. Aleluya. Muy bien, sean todos muy bienvenidos. Gracias por estar ahí. Gracias por conectarse. Les mandamos un fuertísimo abrazo. Y también, obviamente, les deseamos un feliz año nuevo, ya, aunque ya estamos a día 3 ya, ¿no? No sé cuándo hay que dejar de desear feliz año nuevo, pero nosotros se lo seguimos deseando igualmente. ¿Están preparados? Amén. Biblia, libreta, bolígrafo, por si quieren tomar notas. Vamos a seguir con la serie Reinando en Vida. Gloria a Dios. Vamos a seguir aprendiendo aquello que Dios quiera enseñarnos. Llevamos varias semanas, obviamente, con esta serie de enseñanzas y estas últimas semanas hemos estado hablando acerca de lo que, por así decir, lo que Adán perdió en el huerto del Edén, ¿verdad? Hemos estado revisando Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2, Génesis capítulo 3 y hemos podido ver un poquito todo lo que ocurrió. Yo les invito a que cuando ustedes quieran puedan volver a repasar esos 3 capítulos o los 2 capítulos de Génesis para que usted vea cómo Dios creó todo y en qué posición creó al hombre. Pero recordemos que esa posición era una posición de autoridad. Ahora, obviamente la respuesta a la pregunta, bueno, ¿qué fue lo que Cristo recuperó? Es una respuesta muy clara, muy sencilla, porque si sabemos lo que Adán perdió, vamos a saber lo que Cristo recuperó. Y dijimos, la semana pasada, acabando la enseñanza, dijimos que lo que Adán perdió fue vida y por lo tanto dentro de esa vida perdió la autoridad de gobierno. Así que, ¿cuál sería la respuesta a la pregunta qué es lo que Jesús recuperó? Bueno, Jesús recuperó vida y obviamente en esa vida el ser humano tiene ahora autoridad de gobierno. Por eso estamos hablando acerca de reinar en vida. Y por eso estamos hablando acerca de la importancia de entender que el reinado es ahora. El reino de Dios está aquí ahora. No estamos esperando un reinado futuro. No estamos inactivos. No estamos sin hacer nada porque llegará un día en el que Cristo podrá reinar. Amados, eso es lo que hacía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se mantuvo esperando un reino físico. Y se quedaron esperando un reino físico, dejaron pasar la oportunidad en un principio de recibir el reinado de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente sabemos que todo estaba profetizado, pero eso fue lo que ocurrió con el pueblo de Israel y lamentablemente lo que ocurre hoy en día con algunos evangélicos
es que ellos están esperando nuevamente que venga un reinado físico y no han entendido que el reino ya está aquí, que el reino es ahora, que todos los que estamos en Cristo, por su gracia, ya formamos parte de este reino. Nosotros no tenemos que mantenernos a la espera de que en algún momento, algún día, ocurra una manifestación del reino de Dios. El reino de Dios ya está aquí, ya se está manifestando, y la tarea de la Iglesia es aprender a extenderlo, es decir, a manifestarlo cada vez en más lugares y que pueda afectar cada vez a más gente. Por eso hablamos acerca de un reino, porque hablamos de autoridad, hablamos de gobierno. Tenemos muchas cosas todavía que tocar dentro de esta serie, pero es importante que permitamos que la palabra siga renovando nuestro entendimiento. Esa es la clave de todo. Permitir que la palabra siga renovando nuestro entendimiento. Hay cosas que la religión ha establecido en nuestra forma de pensar. Hay cosas que por tradición se han establecido en el ámbito evangélico que nada tienen que ver con la realidad de las Escrituras o que nada tienen que ver con la realidad del pacto que estamos viviendo nosotros. Y si no permitimos que la palabra venga, la palabra de Cristo venga y comience a hacer un trabajo de renovar nuestro entendimiento, hay muchas cosas que no vamos a experimentar, hay muchas cosas que no vamos a disfrutar porque no estamos permitiendo que la palabra renueve nuestra forma de pensar. Yo no niego que a veces haya cosas que escuchemos que nos golpeen, que golpeen nuestro sistema de pensamientos, pero es necesario que eso ocurra, porque si no, no vamos a producir un cambio en nuestra mente. No se trata de cambiar solamente liturgias, no se trata de cambiar solamente acciones. Nada de eso va a cambiar si el entendimiento de la persona no cambia. Ese es el punto. Usted puede ver que lamentablemente todavía estamos afectados por una pandemia, todavía estamos afectados por, aunque ahora la confianza de la gente está un poquito mejor por causa de la vacuna. Pero usted puede ver que aun con todos los meses que han pasado, hay mucha parte de la iglesia que no ha aprendido absolutamente nada y que las liturgias siguen siendo las mismas, las formas de hacer las cosas siguen siendo exactamente las mismas, porque no han permitido que su mente sea renovada por la palabra. Y usted puede ver que volvemos a lo mismo de antes de la pandemia o de antes del confinamiento. Usted puede ver que volvemos a ser templocéntricos, que todo depende del templo, que toda la vida cristiana depende y está sujeta a un local. Entienda que cuando digo templo me refiero a lo que muchos evangélicos llaman templo, ese local. Y la vida cristiana de la persona está totalmente ligada a ese local. Y eso no es evangelio y eso no es cristianismo. Esa es la realidad. Si pensamos como orábamos ahora que la presencia de Dios solo la podemos experimentar en un local, es que estamos totalmente equivocados. Es que no hemos entendido cuál es nuestra posición en Cristo. Es que no hemos entendido cuál es el sacerdocio real de la Iglesia de Jesucristo. Amados, en Cristo todos somos parte de este sacerdocio real. Eso dice la carta de Pedro, ¿verdad? Real sacerdocio, nación santa. ¿Quién es real sacerdocio? ¿Quiénes son? En Cristo somos todos los que estamos en Él. No hay diferencia. Lamentablemente vemos como la historia nos muestra que ha habido sistemas fallidos, donde solamente un grupo específico eran los elegidos para ejercer esa función de sacerdotes. Y luego el resto del pueblo pues seguía a lo suyo. Y si no, ve al pueblo de Israel, la tribu de Leví. ¿Acaso no eran ellos los que fueron encomendados para ejercer el sacerdocio? ¿Qué tenía que hacer el resto del pueblo? Nada. Dejar pasar los días, dejar pasar las rutinas, simplemente. Cuando ese sistema fallido o cuando ese sistema falla y se establece la iglesia o se manifiesta la iglesia y se establece el nuevo pacto, ¿qué es lo que vemos? Una iglesia que está funcionando como lo que es.
Una iglesia que está ejerciendo su sacerdocio real. Una iglesia que está entendiendo que todos somos cuerpo, que todos tenemos una función, que todos contamos dentro de este maravilloso propósito eterno del Padre. Pero van pasando los años y ¿qué ocurre? Nace la Iglesia Católica. Constantino decide hacer un pacto con la Iglesia y algunos se unen a ese pacto para dejar de ser perseguidos. ¿Y a qué volvemos? A otro sistema fallido donde solamente unos pocos son los que representan al pueblo. Y usted tiene ahí esas ceremonias llamadas hoy misas, donde solamente algunos son los que representan al pueblo. Están ejerciendo su función sacerdotal solo unos pocos. Luego aparece la Reforma. Y dentro de la Reforma vemos nuevamente que hay algo que se separa de esa religión católica y tienen una base donde solo escritura, solo gracia, solo fe, obviamente solo Cristo. Y comienzan, pero nuevamente la Iglesia evangélica se somete a un sistema fallido sacerdotal, donde ahora la gente depende de los pastores, depende de los apóstoles y piensan que ellos son los que tienen representatividad delante de Dios. No, amados, la Iglesia somos todos. Amén. Yo no quiero imaginarme cómo lo han pasado esas personas en medio de esta pandemia cuando no han tenido a su pastor que les represente delante de Dios. Amados, el real sacerdocio somos todos. Usted no necesita un mediador para que usted pueda disfrutar de la presencia de Dios. Usted no necesita un mediador para que pueda disfrutar de su comunión con el Padre, porque usted es un hijo de Dios amado. Usted está en Cristo y usted tiene una comunión perfecta con el Padre. No estoy diciendo que no necesitamos los dones ministeriales, los necesitamos para ser edificados en Cristo, por supuesto que sí. Los necesitamos porque una de las funciones de los dones ministeriales es que enseñen, para que nuestro entendimiento sea renovado. Sí. Como dice Pablo en Gálatas, para que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Pero no dependemos de ellos para disfrutar de nuestra comunión con el Padre. Amén, así es. Usted puede orar al Padre directamente. Usted no necesita que su pastor ore por usted o que su apóstol ore por usted. Nuevamente la religión evangélica está viviendo un sistema sacerdotal fallido, donde la gente, donde los líderes mantienen sometido al pueblo, porque no les enseñan quiénes son ellos en Cristo. Pero usted tiene que saber quién es usted en Cristo. Esta serie, Reinando en Vida, lo que nos manifiesta y lo que nos hace ver es quiénes somos nosotros en Cristo y cuál es nuestra función dentro del cuerpo de Cristo. Entender que todos, amados, escuchen bien esto, por favor, todos los que estamos en Cristo tenemos la responsabilidad de extender el reino de Dios aquí en la tierra. Todos. No es la responsabilidad de uno, no es la responsabilidad de los pastores o de los apóstoles, es la responsabilidad del cuerpo. Porque, repito, Pedro dice, somos pueblo escogido, pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio. Todos. Entonces, cuando nosotros vamos aprendiendo todo lo que Cristo logró por nosotros, entendemos cómo Adán fue creado. Recuerden esas palabras y más adelante lo veremos, pero el ser humano fue creado para enseñorearse. Esa es la realidad. Es decir, la raza humana fue creada para ejercer señorío sobre el resto de la creación. Y lo hemos repetido una vez y lo volveremos a repetir más veces porque lo tendremos que desarrollar bien. Nunca, jamás, la raza humana, el ser humano fue creado para ejercer señorío los unos de los otros. No es así. El señorío se ejerce sobre la tierra, el señorío se ejerce sobre la creación. ¿O no es eso lo que Dios le dijo a Adán? Dios no le dijo a Adán que se enseñorease de Eva. Ni Dios le dijo a Eva que se enseñorease de Adán. Perdónenme y no quiero ofender a nadie, pero ni el machismo ni el feminismo son correctos. Claro. Esa es la realidad. Son extremos. Porque al ser humano le gusta irse a los extremos. Entonces el machismo es un extremo, pero el feminismo también lo es. Y quien no quiera admitir eso, bueno, lo siento, pero bíblicamente hablando es así.
porque nadie debe enseñorearse de nadie. Ahora, si usted me habla de un feminismo donde la mujer tiene que ocupar su lugar de derecho, estamos de acuerdo. Pero un feminismo donde la mujer insulta al hombre o menosprecia al hombre, eso no estamos de acuerdo. Porque ese no es el propósito de Dios. Porque ese no es el lugar de la mujer. La mujer no tiene derecho a enseñorearse del hombre. Ni el hombre tiene derecho a enseñorearse de la mujer. El pastor no tiene derecho de enseñorearse de la congregación, ni el apóstol tampoco, pero la congregación tampoco de ejercer señorío sobre los pastores. Así es. Porque pasa de todo. Hay pastores que lamentablemente manipulan y ejercen señorío sobre la congregación, pero también hay creyentes que se congregan que le dicen a los pastores o haces lo que yo te digo o dejo de darte el diezmo. ¿Sabe qué es eso? Manipulación y ejercer señorío incorrectamente. El señorío que Dios nos ha dado, el reino que Dios nos ha entregado, la autoridad de gobierno que nos ha sido delegada, no es para ejercerla entre nosotros. Es para ejercerla sobre la creación. Es para ejercer señorío también, como ya hemos hablado y veremos, sobre nosotros mismos. Sobre nosotros mismos. ¿Usted quiere enseñorearse de alguien? Enseñoréese de usted. Pero déjeme decirlo de una manera mejor. Permita que el señorío de Cristo le gobierne. Amén. Pero no de los demás. No estamos para eso. Entonces vemos que en Génesis, Adán tiene una autoridad de gobierno. Ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Y Dios le dice, enseñoréate de los peces del mar, de las aves, de esto, de la creación en general. Y ahora nosotros necesitamos entender que en Cristo hemos recuperado esa autoridad de gobierno. Todo lo que usted y yo tenemos hoy está basado en la gracia de Dios. Amén. Por eso, recuerde cómo empezó esta serie. Usted me dice, uy, han pasado ya muchas semanas, no me acuerdo. No pasa nada. Yo se lo recuerdo. Esta serie empezó hablando que podemos hablar de reinos, sí, pero desde la perspectiva de la gracia. Porque la gracia no es un tema más, la gracia es el tema, a través del cual filtramos todos los demás temas. ¿Vamos a hablar de reino? Claro que sí, gloria a Dios por ello. Vamos a extender el reino en la tierra, pero lo vamos a hacer desde el entendimiento de la gracia. Porque la autoridad que se nos ha dado por gracia. En Cristo nadie tiene más autoridad que otro. Todos tenemos exactamente la misma autoridad. Otra cosa es que ejerzamos diferentes funciones y que esas funciones nos lleven a tener que tomar diferentes tipos de decisiones. Pero autoridad de gobierno, autoridad de reinado, todos tenemos exactamente la misma autoridad. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Hoy nos vamos a ir a Romanos 5 y vamos a quedarnos en Romanos 5 para poder ver un poquito lo que queremos ir desarrollando. Dios es bueno siempre. La obra de nuestro Señor Jesucristo fue completa. La obra de nuestro Señor Jesucristo fue absoluta. Usted puede ver en Juan capítulo 19, verso 30, que Jesús exclamó tetelestai. Recuerde, tetelestai es consumado es. Ha sido hecho. Entendamos esto, amados. Lo que Cristo tenía que hacer a favor de la humanidad lo hizo completamente. Ese tetelestai lo que significa es, yo ya he cumplido con la función que se me había otorgado a mí. ¿Sí? Dentro del propósito eterno del Padre, dentro de la profecía de Génesis capítulo 3, verso 15, donde se habla de esa simiente de la mujer que va a pisotear la cabeza de la serpiente, se nos está profetizando de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Se está hablando de ese plan redentor que había sido diseñado y organizado desde antes de la fundación del mundo.
Y cuando Jesús exclama consumado es, tetelestai, lo que está diciendo es yo he cumplido con mi parte. Yo ya he hecho todo lo que tenía que hacer. He llevado a cabo la obra. ¿Se acuerda lo que Jesús ora en el huerto de Getsemaní antes de ser entregado? Si puede ser, pase de mí esta copa. Si hay alguna forma de evitar lo que está por venir, vamos a evitarlo. Pero claramente Él luego ora diciendo, no se haga mi voluntad sino la tuya, Padre. Porque al fin y al cabo, si estoy aquí hoy, es para que la voluntad del Padre sea hecha. Algo que Jesús vino repitiendo durante todo su tiempo ministerial. Bueno, ni siquiera su tiempo ministerial, sino desde que Él tiene conocimiento de causa, porque cuando era niño y se escapa, ¿qué dice? ¿Qué le dice a sus padres cuando lo encuentran? Es necesario que yo esté involucrado en los negocios de mi Padre. Y era un niño, un adolescente, no llegaría a adolescente todavía. Y luego Jesús lo viene recordando, yo estoy aquí para hacer la voluntad del que me envió. Yo estoy aquí para llevar a cabo lo que Dios me ha dicho, lo que el Padre me ha dicho que haga. Y cuando Él clama tetelestai, Él está diciendo, ok, ya lo he hecho. Mi parte está hecha. ¿Cuál era la parte de Jesús? Ocupar nuestro lugar. Esa parte sustitutoria. Recibir el castigo que usted y yo merecíamos. Sí. Esa era su parte. Obedecer de forma perfecta al Padre, sin falla alguna, sin error alguno. Esa era su parte y Jesús la cumplió perfectamente. Ahora solo faltaba que fuera resucitado por el Padre, pero esa ya no era su parte. Ahora ya era parte del Padre, culminar ese plan redentor. Cuando nosotros estudiamos Gálatas, más de una vez lo hemos dicho, el tema central de esa carta no es obras sí, obras no. El tema central de Gálatas es la obra redentora de Cristo es perfecta y completa y no se le puede añadir absolutamente nada. Amén. Y eso es lo que necesitamos entender, amados. Si vamos a aprender reino, si vamos a aprender a reinar en vida, necesitamos entender que lo que Cristo hizo por nosotros siempre es, ha sido y será más que suficiente. Amén. Nunca ha sido escaso lo que Jesús hizo. Siempre es de sobra. Va más allá de lo necesario. Jesús pagó de sobra la deuda que usted y yo teníamos. Su obra fue perfecta. En esa obra perfecta Jesús obtiene una victoria, como ya hemos hablado, eterna. Una victoria que usted y yo estamos disfrutando. Y por medio de esa obra completa, usted y yo podemos disfrutar hoy de lo que estamos disfrutando. Y podemos hoy extender el reino de Dios en la tierra. Y esa debe ser nuestra confianza. Y eso debe ser donde nosotros estemos establecidos, afirmados en la obra completa de Jesucristo, en lo que Él hizo por nosotros. Muchos siguen todavía metidos en qué es lo que tienen que hacer para Dios y siguen pensando, de hecho, muchos hoy comienzan el año con ayunos y con sacrificios porque piensan que de esa manera su año va a ser bendecido. Nadie puede estar más bendecido de lo que ya estamos en Cristo. Y no estoy diciendo que no tengamos que ayunar. Posiblemente después del roscón de Reyes vamos a tener que ayunar muchos de nosotros. Hacer ayunos, dieta, lo que sea. Pero no estamos hablando en contra de eso, estamos hablando en contra del pensamiento, del concepto, de un principio basado en un pacto de ley que ha quedado obsoleto y que ya no existe. Sí. Y es pensar que yo puedo producir o yo puedo provocar que Dios haga algo a mi favor. Y eso no va a pasar nunca. Dios no va a hacer nada a mi favor en base a lo que yo haga para Él, porque todo lo que Dios ya ha hecho, lo ha hecho en base a lo que Cristo hizo por nosotros. Amén. ¿Usted quiere ayunar? Ayune. Pero no piense que su año va a ser mejor por causa de ese ayuno. Claro. No piense que su vida va a ser mejor
por causa de ese ayuno. No piense que Dios le va a bendecir más por causa de ese ayuno, porque eso solo nos lleva al egocentrismo y al orgullo. Y no es así. Por eso la obra completa de Cristo nos coloca a todos en el mismo lugar y en la misma posición, para que no haya orgullo ni meritocracia en ninguno de nosotros. Entonces, cuando nosotros vamos entendiendo eso, tenemos la carta a los romanos. Y en la carta a los romanos, la cual yo le invito a que usted la estudie, la lea, la profundice, permita que el Espíritu Santo le enseñe a través de esta carta maravillosa, porque de verdad que es glorioso estudiar Romanos. Tenemos los primeros capítulos, obviamente hablamos de capítulos, pero todos sabemos que es una carta y que en su formato original no estaba dividida por capítulos, no estaba dividida por versículos, porque, repito, era una carta, como las cientos de cartas que usted habrá escrito alguna vez seguro. Pablo comienza a poner una base en esta carta, dejando bien claro que todos somos pecadores. Pablo deja una base clara de entender que toda la humanidad ha pecado y que por eso todos están destituidos de la gloria de Dios, todos estamos separados de Dios, todos estamos muertos. Entienda eso y quédese con estos conceptos, por favor, porque van a ser necesarios para el desarrollo de lo que queremos ir viendo. Todos estamos muertos. Pablo empieza hablando en el capítulo 1 de los gentiles y de cómo los gentiles están muertos y cometen actos depravadores que son aberrantes, etcétera, etcétera. Y claro, nos imaginamos a una audiencia judía celebrando las palabras de Pablo. E incluso quizá animando a Pablo para que siga en ese tono, porque es un tono bastante duro, bastante fuerte, y los judíos celebrando y aplaudiendo y diciendo, vamos Pablo, dale con todo a esos gentiles pecadores. Pero llega el capítulo 2, y en el capítulo 2 Pablo hace un giro totalmente diferente y empieza a hablarle a aquellos que se creen justos por cumplir la ley. Obviamente, la audiencia judía. Y empieza a decirles que ellos tampoco son justos por cumplir la ley. Y empieza a decirles que ellos son igual de pecadores que los gentiles de los que hablaba antes. Y el capítulo 3 lo que hace es englobar a toda la humanidad y decir, esto es así de sencillo, amados. Todos, absolutamente todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. No hay justo ni aún uno. Ahora, muchas veces se utilizan esos versos para condenar a la humanidad, pero Pablo no es lo que está haciendo. Pablo no está queriendo traer condenación sobre la humanidad, sino que Pablo empieza a impartir gracia y empieza a impartir justicia, dejando bien claro, escuchen, amados, es necesario que sepan esto, es necesario que sepan que todos son pecadores, porque si no reconocen eso, no van a poder disfrutar de la gracia que se les ha entregado. Si yo me creo justo, obviamente no voy a tratar de recurrir a un salvador. ¿O no se ha encontrado usted con gente en esta tierra que le dicen, no, si yo trato de ser buena persona y yo sé que yo iré al cielo porque soy buena persona? Y el problema de muchos evangélicos es que dividen a la humanidad como en una película de vaqueros, los buenos y los malos. Y esto no trata de buenos y malos. Esto trata de vivos y muertos. Nada más. No se trata de los que son buenos. ¿A cuántas personas usted conoce que no están en Cristo y que usted considera buenas personas? ¿O no es así? Compañeros de trabajo, vecinos, familiares, que no están en Cristo, pero no son malas personas. No buscan hacer daño a nadie. Tratan de vivir su vida en paz, tranquilos. Solo quieren poder estar tranquilos, tener para suplir su casa, disfrutar quizá de su familia y no quieren hacer daño a nadie. No son malas personas. Pero repito, amados, es que esto no se trata de buenos y malos. Se trata de vivos y muertos. Se trata de los que están en Cristo.
tienen la vida de Cristo en ellos, los que no están en Cristo lamentablemente siguen muertos, aunque usted los vea caminar por esta tierra. Porque la muerte que Adán obtuvo es la separación de Dios. Así es. Entonces, por eso es importante que entendamos el concepto muerte para que podamos entender el concepto vida. Porque el concepto vida cobra muchísimo más valor cuando entiendo la muerte. Muerte es estar separado de Dios. Como vimos las semanas pasadas, cuando Dios le dice a Adán, ciertamente moriréis, es que ciertamente iban a quedar separados de Dios. Y lo peor que le puede suceder al ser humano es vivir separado de Dios. Así es. Quiero que me entienda bien, por favor, porque estamos edificando, o sea, esto es un desarrollo. Pero quiero que me entienda bien, lo peor que le puede pasar al ser humano no es estar enfermo físicamente. No es tener poco dinero, no es tener un fracaso matrimonial o un fracaso en la educación de sus hijos. Lo peor que le puede pasar al ser humano es estar separado de Dios. Eso es lo peor. Vivir, entre comillas, estando muertos. Porque usted puede ver que de esa manera muchos tratan de llenar vacíos en su vida que no logran llenar de ninguna manera, porque no están, lo que necesitan no es llenar un vacío, lo que necesitan es vivir. Sí. Porque están muertos. Y no me lo invento yo. Efesios capítulo 2, recuerde, dice, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos. Cuando la gente busca emborracharse, cuando la gente busca drogas, cuando la gente busca pornografía, busca prostitución, cuando la gente va detrás de vicios, el juego, etcétera, etcétera, es porque lo único que están buscando es vida, pero la vida solo se encuentra en una persona y esa persona se llama Jesucristo. Amén, así es. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Amén. Por medio de Jesucristo es la única manera que podemos vivir, es decir, volver a estar unidos con Dios. La única forma de dejar de estar separados de Dios es por medio de Cristo. En Cristo está la vida. Entonces usted ve gente buscando suplir o llenar vacíos, pero sin vida. Si usted me dice, Kenneth, ¿por qué es tan importante que extendamos el reino? Porque la gente está buscando la vida, pero no saben quién es la vida. Y es nuestra responsabilidad anunciárselo. Así es. ¿Se da cuenta que nuestra responsabilidad no es decirle a la gente lo malos que son o lo pecadores que son? Sí. Ellos ya lo saben. Nuestra responsabilidad es decirles a la gente, la vida verdadera se encuentra en Cristo. No hay más. La verdadera vida se encuentra en Cristo. Amén, aleluya. No hay vida en el alcohol, no hay vida en las drogas, no hay vida en la pornografía, no hay vida en el juego, en los vicios, la vida, no hay vida en el dinero, la vida está en Cristo. Nadie más. Entonces Pablo deja bien claro, pero no de forma condenatoria, sino para transmitir esa vida. Pablo deja bien claro, todos somos pecadores, todos estamos destituidos, y si no entendemos eso, entonces no entendemos por qué tuvo que venir Jesús. Claro. Porque eso es lo que Juan predica en sus cartas. Cuando Juan dice, si alguno niega que tiene pecado, ese no es de Dios. ¿Por qué? Porque está hablando de los gnósticos de la época. Y los gnósticos de la época eran una secta que decían, no hay pecado, el pecado no existe. Oiga, amado, si el pecado no existe, no necesito un salvador. Claro. Imagínese lo terrible de esa secta. No necesito un salvador porque el pecado no existe. Hay personas que dicen hoy, no, el pecado no existe. No, un momento. El pecado existe porque el pecado es la naturaleza que gobierna al ser humano sin Cristo. Claro.
Y yo sé que Cristo vino para quitar esa naturaleza, por supuesto que sí. Cristo arrancó esa naturaleza. Pero lamentablemente, si usted y yo no tomamos la decisión de reconocer que necesitamos un Salvador, esa naturaleza nos seguirá gobernando. Ahora, tampoco nos equivoquemos como algunos enseñan o predican. Si estamos en Cristo, ya no hay naturaleza de pecado en nosotros. Para los que estamos en Cristo, la naturaleza de pecado ha quedado totalmente anulada. Claro. Ha quedado totalmente eliminada. Solamente hay una naturaleza que nos gobierna y es la naturaleza de Dios en nosotros. Amén. Entonces, Pablo tiene que decir, no, escuchen, todos somos pecadores, pero vino el Salvador. Y entonces Pablo empieza a enseñar, porque por medio de la fe somos justificados. ¿Fe en quién? Fe en Jesucristo. Y llega el capítulo 4, donde Pablo pone el ejemplo de Abraham y de cómo él fue justificado por la fe. Y entonces llegamos al capítulo 5. Fíjese cómo acaba el capítulo 4. Hablando de Jesús. Sino también, verso 24, Romanos 4, 24. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Jesús fue entregado por nuestras transgresiones, pero en su resurrección nosotros hemos sido justificados. Y entonces llega el verso 1 del capítulo 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde, paz para con Dios significa que ya no somos enemigos. Paz para con Dios no significa que no vamos a tener nunca ningún problema. No, no, no. Aquí lo que está diciendo es, hey, hemos sido justificados por medio de la fe. ¿Fe en quién? Fe en Cristo. Y gracias a que hemos sido justificados por medio de la fe en Cristo, ahora estamos en paz con Dios. Repito, ya no somos enemigos. Porque aquí había una parte en la que Dios se ha reconciliado con el mundo, pero hay otra parte en la que Pablo dice, ahora ustedes reconcíliense con él. Es decir, yo me puedo querer reconciliar con una persona, pero esa persona puede rechazar la reconciliación. ¿O no? Sí. Dios no está enemistado con el mundo. Y algunos dirán, no, porque la Biblia dice el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. No, no, no. Si quiere lo digo de otra manera. Dios no está enemistado con el ser humano. Así es. Porque si entendemos mundo como sistema anticristo, estamos de acuerdo entonces. Dios no es amigo del sistema anticristo. Pero Dios no es enemigo del ser humano. Así es. Todavía hoy sigo viendo publicaciones en las redes donde dicen la gente no se ha arrepentido, la gente no está escuchando, en el 2021 el juicio será todavía mayor juicio caerá, Dios ha prometido enviar juicio. No, Dios no es enemigo del ser humano porque Él decidió, escúcheme bien, esto no fue una decisión nuestra. Esto no fue algo que nosotros dijimos o que nos juntamos varios millones de personas y dijimos vamos a que pase esto. No, esto fue una decisión de Dios. Ni usted ni yo la podemos cambiar. Le podrá gustar o no le podrá gustar, pero es lo que Dios decidió hacer. Así es. Y Dios decidió reconciliarse con el mundo y no tomarle en cuenta sus pecados a la humanidad. Eso lo decide Él porque es Dios. No hay muchos que defienden la soberanía de Dios, pues defiéndala ahora. Claro. Defienda ahora la soberanía de Dios. Porque Dios en su soberanía decidió no tomar en cuenta los pecados de la humanidad. Así que no me venga a decir que Dios está juzgando a la humanidad y está mandando juicio sobre la humanidad por causa del pecado de la humanidad. Porque Dios en su soberanía decidió no hacer ni caso de ese pecado. No está ni mirando el pecado Dios.
No está ignorando el pecado de toda la humanidad. Porque Él se ha reconciliado. Aleluya. Y ahora usted y yo tenemos que reconciliarnos con Él. ¿Y eso qué significa? Aceptar esa reconciliación. Dar gracias a Dios por lo que hizo. Dar gracias porque Él no está tomando en cuenta nuestros pecados. Y escuche, y no es que Dios no está tomando en cuenta el pecado de la humanidad porque ha decidido pasar del pecado. Ya lo hemos enseñado otras veces. No, no, no. Es porque Jesús fue castigado por causa del pecado de la humanidad. Lo hemos leído. Fue entregado por nuestras transgresiones. Entonces, escuche, si Jesús fue castigado por mí, es injusto que yo sea castigado. O sea, si Jesús fue castigado por los errores que yo cometí, es injusto que Dios me castigue en mí por los mismos errores por los que ha castigado a Jesús. Sí. ¿Se puede entender eso? No creo que sea tan complicado. Si Jesús fue castigado por mis errores, sería totalmente injusto que el Padre me castigara a mí por los mismos errores. Porque entonces, incluso el sistema humano sería más benévolo que el sistema de Dios. Sí. Y ya le digo algo, no hay nadie, no existe nadie que pueda ser más bueno que Dios. Amén. Nadie. Y el sistema legal español dictamina de forma muy clara que ninguna persona puede ser castigada 2 veces por el mismo delito. Ninguna. Si una persona ha sido castigada por un delito, no puede volver a ser castigada por ese delito. Si Jesús fue castigado por mis delitos, yo no voy a ser castigado por mis delitos. Sí. Eso, amados, deberían ser buenas noticias. Sí. Eso, queridos, es el Evangelio. Amén. Lo que otros predican, no sé lo que es, pero no es el Evangelio. Pero esto sí es el Evangelio. Y gracias a Dios que hay muchos, muchos, muchos predicando el Evangelio hoy en día y que cada vez habrá más. Gracias a Dios que cada vez habrá más en toda lengua, en todo idioma, en todo dialecto. Se levantarán más y más y más personas predicando este glorioso Evangelio. Pero hoy hay una revolución del Evangelio, hay una revolución de la gracia en todo el mundo, porque esto es imparable. Porque el Evangelio de Jesucristo nunca ha sido detenido, aunque siempre ha sido perseguido y no va a ser detenido ahora. Así es. Es imparable. Gloria a Dios por ello. Y podemos ver cómo hay gente predicando, alzando la voz con este glorioso Evangelio en Estados Unidos, en Chile, en Perú, en México, en Puerto Rico, en Cuba, en Venezuela, en tantos y tantos lugares. Pero cada vez más. Cada vez más. Entonces ahora estamos en paz con Dios. Verso 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en la esperanza, pero dice tenemos entrada por la fe a esta gracia. Recuerde, gracia y fe siempre trabajan juntas. No deberíamos separarlas. ¿Sí? Es gracia y fe trabajando juntas. La gracia es la que da, la fe es la que ha recibido. Amén. Así es. Verso 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Solamente un breve paréntesis aquí. 2 cosas. Empezamos por el final. En primer lugar, el amor de Dios ya ha sido derramado en nuestros corazones. Quiere decir que todos los que estamos en Cristo tenemos la capacidad de amar a los demás. Amar a los demás es una decisión, no es un sentimiento. Todos los que estamos en Cristo tenemos la capacidad de amar incluso a nuestros enemigos.
Porque, repito, amar a los demás es una decisión. En segundo lugar, hay gente que utiliza estos versos para decir, ¿ves? Las pruebas que son buenas, que no sé qué. Escuche, yo puedo leer, y lo volvemos a leer, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y yo no veo en ningún momento que me diga que es Dios el que envía las pruebas, o que es Dios el que envía las tribulaciones. No es así. Dios no es el causante de las pruebas ni de las tribulaciones. Dios no es el causante del sufrimiento. A veces, seamos honestos, a veces lamentablemente sufrimos porque tomamos malas decisiones. Y esas malas decisiones nos llevan a sufrir. Pero por otro lado, entienda también el contexto en el que esta carta está siendo escrita, como todas las cartas de la época. Y es un contexto de persecución de la iglesia. Cuando Pablo habla de tribulaciones, no está hablando de enfermedades, no está hablando de problemas económicos, sino que está hablando acerca de la persecución que estaban experimentando por causa de predicar el Evangelio. Escuche, la iglesia era perseguida de una forma tremenda. Y muchos alegan que era perseguida por Roma. Sí, no decimos que no, pero la mayor persecución vino del pueblo judío. Sí. Por eso luego ocurre lo que ocurre, porque son cosas que estaban profetizadas y que tenían que ocurrir en el año 70, como la destrucción de Jerusalén. Sí. Como el terrible asesinato de tantos y tantos y tantos judíos. Como Roma arrasa el imperio romano con Jerusalén y con todos los judíos de aquella época. Usted tiene todos los relatos históricos. Había cadáveres por todos lados. En la playa uno no podía entrar en el mar porque estaba todo lleno de cadáveres. Las plazas llenas de cadáveres. Nerón encendía, iluminaba su ciudad con los cuerpos. Sí, no negamos que Roma perseguía a la iglesia, pero fue peor la religión judía. Sí. Porque ellos estaban, porque la iglesia se levantaba, entienda, contra la religión judía, contra el templo judío. Y al final todo lo profetizado tuvo que manifestarse y tuvo que suceder y acabar con el cumplimiento de todas las profecías establecidas, con la destrucción de Jerusalén y obviamente la destrucción del templo en el año 70. Sí. Cuando Pablo habla de tribulaciones, está hablando de esa persecución. Hoy en día, con todo el respeto del mundo, pero al creyente le duele la uña del dedo meñique y ya piensa que es una prueba de Dios que le está formando y le está enseñando algo. Ya. Aquí eran perseguidos, les podían cortar la cabeza, los podían crucificar cabeza abajo, los podían quemar directamente, vivos, como luego ha pasado con la Santa Inquisición, recuérdelo. John Huss fue quemado vivo por la diabólica Inquisición, porque yo no la pienso llamar santa. Porque la religión siempre produce esas cosas. La religión produce muerte. Sí. Cristo es vida. Amén. Verso 6. Avancemos, amados. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios, fíjese, esto es tremendo, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Escuche, usted lee este verso y usted no debería dudar de cuánto Dios le ama nunca. Nunca debería permitir la duda al respecto. Y no importa las acciones de pecado que usted pueda llegar a cometer, nunca dude de cuánto Dios le ama. Puede dudar de que le amen o no los que están en su entorno, alrededor suyo, bueno, pero de Dios, nunca dude de cuánto Dios le ama. Amén. Porque fíjese, mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cómo? ¿De qué manera? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
El amor de Dios no vino a manifestarse ahora, que por su gracia llevo más de 30 años de creyente, de hijo de Dios. Y uno dice, bueno, ahora más o menos ya me porto medio bien. Ya he cambiado y a lo mejor ahora Dios empieza a amarme. No, es que Dios me amó cuando estaba en mi peor momento. Dios amó al peor Kenneth que existía. Por eso no podemos dudar nunca de cuánto Dios nos ama. Porque Dios nos amó cuando aún éramos pecadores. Es triste ver cómo algunos le predican a la gente fuera de la iglesia y les dicen Dios te ama, pero a los que están en las congregaciones los golpean y les dan palo continuamente. No, pero si tú pecas Dios ya no te ama tanto o Dios te da la espalda. No, Dios nunca va a dejar de amarnos. El amor de Dios es incondicional. Y si Dios me amó de forma incondicional cuando no estaba en Cristo, ¿cómo no va a amarme incondicionalmente ahora que soy su hijo? En Cristo soy su hijo amado, en el cual Él tiene complacencia, y Dios nunca va a dejar de amarme. Puedo cometer acciones de pecado. No estoy diciendo que esto nos motive a pecar. Si alguien entiende eso, es que no me está escuchando. Yo no estoy diciendo que vayamos y que pequemos, porque los que estamos en Cristo ya no queremos pecar. Los que estamos en Cristo hemos muerto al pecado, porque ya no tenemos la naturaleza de pecado que hablábamos antes. No estoy diciendo eso, pero aún si en medio de mi caminar y en medio de esta mente que no ha sido renovada todavía del todo, yo cometo acciones de pecado, voy a tener algo claro: Dios no va a dejar de amarme. Dios no va a esconderse de mí, Dios no va a darme la espalda, Dios no va a dejar de hablarme, Dios no va a retener cosas por causa de eso. Hay gente que dice, no, a lo mejor si no estás teniendo sanidad es porque a lo mejor hay pecado en tu vida. Es que la sanidad no está condicionada a la santidad de la persona. La sanidad es un regalo de gracia. Amén. La sanidad no se recibe porque no haya pecado. La sanidad se recibe y se nos ha dado y la tenemos en Cristo por pura gracia. Amén. La prosperidad es pura gracia. La protección es pura gracia. ¿Cuántas veces habremos tomado decisiones incorrectas y Dios nos ha cuidado y nos ha protegido y no nos lo merecíamos? Sí, así es. ¿Cuántas veces? Así es como funciona. Eso es gracia. Eso es gracia. Yo le invito a que usted se marque este verso, lo marque, se lo anote, se lo tatúe en el brazo, si quiere, donde quiera, donde lo pueda leer, porque si se lo tatúa en la espalda no va a poder leer. Tiene que tatuárselo en las frentes, cuando se mira al espejo, entonces se lo lee. Bueno, depende de cómo tenga la frente. Si la tiene así como yo, que cabe aquí el Salmo 119, entonces sí. Para que se rían un poco, que si no estamos todos así como muy tensos, ¿no? Relájese, haga así, sacúdase un poco. Pero márquese este verso. Márquelo ahí, en fluorescente, que se vea bien. Pinte un cuadro y que esté bien puesto eso ahí. Dios muestra su amor para con nosotros. Amén. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados. Veo que muchos están riendo de mi frente, ¿no? No sé si me está haciendo gracia eso a mí ahora. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Usted no va a experimentar la ira de Dios nunca, jamás. ¿Me está escuchando? Rotundamente se lo digo. Usted, nadie que está en Cristo. Yo sé que hay algunos que piensan por ahí, no, que la salvación se pierde, que no sé qué, que si no vives en santidad, viene el rapto, te quedas, sufres, tal. No.
nadie que está en Cristo va a experimentar la ira de Dios sobre su vida. Nunca, jamás. Así es. Usted vivirá aquí en la tierra sin experimentar esa ira. Y usted, cuando le toque partir de esta tierra, usted se irá directamente al cielo y disfrutará de una eternidad en el cielo. Así es, aleluya. Así de sencillo. Porque si Él nos amó cuando éramos pecadores, mucho más ahora. ¿Ve que dice? Pues mucho más, estando ya justificados. Así es. Mucho más, estando ya justificados. Yo no tengo que esperar a estar justificado, ya lo estoy porque estoy en Cristo. Amén. Porque si siendo enemigos, ¿ve? Si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, otra vez, mucho más. Estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y esto es lo que necesitamos entender. Adán murió, pero usted tiene la vida de Cristo. Amén. Por eso yo sé que a veces utilizamos ciertas frases, ¿no? Y entiendo, pero como escuchaba de un apóstol, él decía, bueno, a veces decimos, son solo palabras, pero es que las palabras generan imágenes, las palabras generan pensamientos y generan fortalezas. Y a veces no le damos mucha importancia a las palabras y deberíamos dársela. Hablo del apóstol Alberto Calviño, que ha escrito un último libro, que yo recomiendo que lo adquieran, de verdad. Ahora está en formato digital solamente, pero les invito a que lo adquieran. Y habla precisamente de las palabras y de cómo se le han dado un lugar a las palabras que no es el correcto. Por ejemplo, lo que decíamos antes, la palabra templo o la palabra culto. Y la gente habla de ir al culto, cuando nunca la Biblia habla en el Nuevo Pacto de que nosotros vayamos a un culto, sino que habla de que nosotros somos un culto. Así es. Somos los que le rendimos devoción a Dios. Y tampoco habla del templo como un lugar al que hay que ir, sino el templo como el lugar que el Espíritu Santo habita, que somos usted y yo. Y mucha gente también dice, bueno, yo le entregué mi vida al Señor. Espéreme, pero es que usted no tenía vida. Y yo no tenía vida. Yo no le entregué mi vida al Señor porque no tenía ningún tipo de vida. Y uno dice, no, pero Kenneth, solo es una expresión. Sí, pero ¿sabe cuál es el problema? Que si no entendemos bien esto, entonces no valoramos la clase de vida que ahora tenemos. Sin Cristo no teníamos vida. Pero usted ahora puede decir de una forma clara que usted está vivo porque tiene la vida de Cristo en usted. Y es necesario que entendamos eso. El otro día, creo que era el pastor Arthur, también compartía algo y él decía, deja de tratar de forzarte, no recuerdo bien cómo era, pero deja de tratar de forzarte para ser más obediente o algo así. Y entonces decía, y permite que se manifieste su vida a través tuyo. Aleluya. Ese es el punto, amados. Que muchos todavía están tratando de esforzarse para hacer cosas porque no han entendido que lo único que tenemos que hacer es permitir que fluya la vida que hay en nosotros. Lo que debemos permitir es que fluya la vida que nos habita. Por eso que decía Pablo, ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Y lo que ahora vivo lo estoy viviendo en la fe del Hijo de Dios. Pero no soy yo, es Él en mí. Por eso algunos todavía tratan de mantener ciertos planes, ciertos pensamientos. Algunos están en Cristo, y repito que de eso hablaremos más tarde, ¿no? No hoy, me refiero más adelante. Algunos están en Cristo y siguen manteniendo planes que tenían antes de estar en Cristo porque piensan que Dios debe someterse a sus planes. Pero no, amados. Ahora necesitamos entender cuál es la vida que me gobierna y necesito entender y necesito permitir que sea Cristo el que viva a través de mí. Y si eso implica que yo tenga que dejar a un lado ciertos planes, tendré que dejarlos porque de eso trata el señorío de Cristo. Hay personas que a veces han viajado de otros lugares aquí a España y han venido, pero ellos vienen con todos sus planes hechos.
Yo vengo aquí, gano dinero, voy enviando dinero allí a mi familia, pum, pum, envío, y cuando ya tenga una casa bien hecha y tenga tal y tenga cual, cojo y me vuelvo a mi país. Y mi pregunta es, ¿pero y si ese no es el llamado de Dios para su vida? No, a mí me da igual, yo he venido para hacer esto, esto y esto. Entonces es que no estamos entendiendo el señorío de Cristo. Porque Dios no está para bendecir mis planes. Si yo entendiera que Dios no está para bendecir mis planes, dejaría de pedirle a Dios que bendiga mis iniciativas. Porque Él no tiene que bendecir mis iniciativas ni mis planes, sino que yo tengo que someterme a su plan, Aleluya. someterme a su iniciativa. Y cuando yo me someto a su plan, ya no necesito pedirle que lo bendiga porque es su plan. Claro. Ese plan está más que bendecido, porque es su plan, no es mi plan. Pero algunos han, por causa de vivir un evangelio antropocéntrico centrado en mí, piensan que Dios tiene que bendecir sus planes. Y piensan que si no, yo voy a abrir una empresa y Dios va a bendecir mis planes. No, pero es que no se trata de tus planes, se trata de su plan. Así es. ¿Está mal que abra una empresa? No, yo no estoy diciendo eso. Lo que está mal es que no consulte cuál es su plan. Claro. Y si esa empresa está dentro de su plan. Ese es el punto. Porque si vamos a hablar de reino y si vamos a hablar de extender el reino, debo permitir primero que Cristo gobierne mi vida. Así es. Que no es mi vida porque es Él viviendo en mí. Y eso es lo que necesito entender. No estamos aquí para hacer lo que se nos antoje. Esa es la realidad. Y esto sigue siendo el Evangelio de gracia. Pero no estamos aquí para hacer lo que se nos antoje. Estamos aquí con un propósito, con un llamado y formando parte de un plan específico. El plan general, dentro del plan hay dos partes, dos planos de trabajo. Uno es el general, ¿para quién? Para toda la iglesia. Y el otro es el personal e individual. El plan general para toda la iglesia es que extendamos este reino en todo lugar. Pero luego usted y yo tenemos que averiguar cuál es el plan personal, individual para nosotros. No estoy diciendo que Dios tenga un plan para mí, no, estoy diciendo cuál es mi parte personal dentro de ese plan. En nuestro caso, Dios decidió darnos la función como pastores y estamos llevando a cabo su plan en la tierra funcionando como pastores. Pero tenemos que averiguarlo, tenemos que saberlo, porque no nos pertenecemos a nosotros mismos. Le pertenecemos a Él, porque es su vida en nosotros. Ahora, le puedo asegurar algo. Esto que a veces, porque a veces esto se ha predicado de forma condenatoria también, y esto que a veces puede molestarle a la persona, pero ¿a qué le molesta? Le molesta a la carne, que es la mente no renovada. Si entendemos gracia, porque cuando se nos ha predicado y enseñado sin gracia, entonces ahí sí, atravesamos una línea que es muy delicada. Pero si estas cosas se nos enseñan desde el entendimiento de la gracia, nosotros vamos a tener algo muy claro. Su plan siempre será muchísimo mejor que cualquier plan que nosotros hayamos diseñado para nuestra vida. Gracias por su entusiasmo. No pasa nada. Repito, su plan siempre será muchísimo mejor. Nuestra participación dentro de su plan siempre será muchísimo mejor que cualquier cosa que nosotros hayamos planificado para nosotros mismos. Porque Dios es bueno. Dios es bueno siempre. Y Dios nunca va a impulsarnos o a empujarnos al sufrimiento. Todo lo que Él tenga preparado para nosotros, ya le digo ahora y se lo firmo donde quiera, siempre será extremadamente bueno. Y gracias a lo que Cristo hizo,
nosotros ahora tenemos su vida y debemos permitir que Él reine a través de nosotros y que de esa manera este reino pueda extenderse cada vez a más gente y cada vez a más lugares. Amén. Pues creo que tenemos que parar aquí. Pues sí. Pues nos queda mucho todavía de este capítulo, pero tenemos un año por delante. Así que vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios. Papá, te damos gracias por este tiempo, por esta enseñanza, por habernos enseñado, por seguir hablándonos. Qué privilegio, realmente es un privilegio poder seguir siendo enseñados por ti, poder seguir aprendiendo. Gracias por el privilegio también de estar en comunión y en contacto con tu iglesia, con tu cuerpo, con tu pueblo, en diferentes lugares. Papá, oro por cada persona que ha escuchado esta enseñanza para que el Espíritu Santo pueda seguir enseñándoles conforme meditan en lo que han oído o repasan los apuntes o vuelven a ver o a oír esta enseñanza. Gracias papá porque tú cuidas siempre de cada uno de nosotros, porque sabemos que no falta de nada en cada hogar, que todo ha sido suplido. Bendecimos a cada persona que está escuchando esta enseñanza. Y te damos gracias porque creemos firmemente que sus ojos han sido abiertos para poder ver cosas que hasta hoy no veían. Estamos expectantes por esta semana que comenzamos, de poder seguir viendo tu gracia y tu bondad manifestándose. Gracias, papá, por la vida de Cristo en nosotros. Ayúdanos a renovar nuestro entendimiento para que Él gobierne nuestras vidas y para que Él pueda gobernar también, reinar a través de nosotros. Sé glorificado siempre. Amén y amén. Gloria a Dios. Amados, les mandamos un fuertísimo abrazo. Queremos agradecerles a todos por estar ahí. Gracias por su tiempo. Realmente siempre valoramos muchísimo que ustedes hayan dedicado tiempo para escuchar. Esperamos que esta enseñanza haya sido de edificación para sus vidas. Hace tiempo no lo digo, pero si tienen alguna pregunta, pues ustedes pueden preguntar, pueden consultar también alguna duda, aunque tengan claro que semana a semana se van a ir disipando dudas, estoy convencido de ello también. Compartan el vídeo si quieren para que otros puedan ser edificados y les mandamos de parte de mi esposa Keila y de mi parte un fuerte abrazo para todos. Hoy volvemos a estar aquí acompañados. Han estado calladitos, no han hecho mucho ruido, pero hemos tenido aquí con nosotros a Ángel, a Joana y a Marie. Así que, bueno, obviamente está María José, mi suegra también, claro. Pero, así que nada, como no nos podemos reunir en los locales, pues estamos haciendo que poco a poco todos vayan pasando por aquí. Si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma o algo de eso era, ¿no? Pues algo así. Así que, amados, cuídense mucho, les amamos, les mandamos un fuertísimo abrazo y recuerden, ahora recuperamos nuestros horarios normales, es decir, el jueves a las 7 de la tarde volveremos a estar aquí con la serie Abba Padre. Un fuerte abrazo para todos, me despido, tenemos ahí creo que a la pastora Mary, un abrazo a Las Vegas, así que un fuerte abrazo hasta Las Vegas, gracias por estar ahí, les amamos, cuídense.